importantes de Micronaut y luego me voy a ir al código y vamos a ver qué podemos hacer en 40 minutos, ¿vale? Micronaut, no, ¿veis? Sí. Micronaut es un framework para la JVM, para microservicios, que permite desarrollar los microservicios en los tres lenguajes principales de la JVM, Java, Ruby y Kotlin. Se ha diseñado de cero. Graeme Rocher, que es el creador de Grails, también se ha creado de Micronaut, con la experiencia de mantener y evolucionar Grails durante más de 10 años, con toda esa experiencia que adquirió, ha creado Micronaut con las lecciones aprendidas, ¿no? Con lo que se debe o con lo que no se debe hacer cuando haces un framework en el año 2018. Es ultraligero, reactive, está basado en Netty, nada de servlet, nada de cosas de ese estilo más, digamos, del pasado. Y la clave principal de Micronaut es el Ahead of Time Compilation. Los que conocéis, los que trabajáis con Spring y con los frameworks similares basados en anotaciones, lo que hacen esos frameworks cuando arrancas tu aplicación es que tienen que escanear todo tu código, todas tus clases, tienen que leer todo lo que tenéis anotado, add component, add service, auto-configuration, lo que sea. Todo lo tienen que leer en tiempo de arranque para sintetizar todas esas anotaciones y cachear todo en memoria para entender vuestra aplicación y que cuando tengáis una inyección de dependencias funcione. Todo eso, frameworks como Spring lo hacen en tiempo de arranque. Y eso lo que significa es que según los Hello World, en todos los frameworks, los Hello World siempre tardan muy poco. Pero el problema, y si trabajáis con Spring lo sabéis, es que cuando vuestro código hace más y más cosas y tenéis más y más dependencia, la aplicación cada vez tarda más en arrancar. Tarda más en arrancar porque hay más código que leer, hay más bins que tienes que mantener en memoria. Y eso hace que consumas más memoria porque tienes muchas más cosas que cachear. Micronaut lo que hace es generar toda esa metainformación que necesita el framework para funcionar en tiempo de compilación. De tal forma que cuando arrancáis vuestra aplicación, da igual que tengáis 10 bins o que tengáis 200. Porque toda la metainformación está ahí y no la tiene que leer. Ya existe, no tiene que sintetizar nada al vuelo. Y esta es la clave principal, una de las claves principales de Micronaut. Eso significa que el framework no utiliza reflection, no utiliza runtime proxies, empezando en Micronaut 1.1, que está ya en Milestone 2, tampoco utiliza Dynamic Class Loading, ni todas estas cosas que hacen que al final el framework penalice el rendimiento, porque hacer algo por reflexión es costoso. Todo eso lo evitamos haciendo este Ahead of Time Compilation. Micronaut proporciona además un cliente HTTP y un servidor, que veremos. Y nos gusta utilizar este palabra Natively Cloud Native, porque cuando haces un framework en el año 2018, hay muchas cosas que se dan por sentadas. Un desarrollador que va a utilizar ese framework para hacer sus aplicaciones necesita configuración distribuida, Service Discovery, Fallback, Retry, Load Balancing, integración con multitud de bibliotecas y de third parties. Y Micronaut proporciona muchísimas de ellas directamente out of the box, como luego vamos a ver. Todo esto hace que el arranque de las aplicaciones Micronaut sea muy rápido, porque, como digo, está todo sintetizado en tiempo de compilación. No tiene que hacer muchas cosas cuando arranca vuestra aplicación. Y, además, pues tenemos un consumo muy bajo de memoria por lo mismo, porque no tenemos que cachear en memoria un mogollón de información de vuestra aplicación. Esto encaja también muy bien con el tema de serverless. Si conocéis algo de esto, ¿no? Por ejemplo, AWS Lambda, desplegáis una función que se ejecuta bajo demanda, se levanta, se ejecuta y se para. Si levantar esa función tarda 4 segundos, pues no encaja muy bien. Con Micronaut tenemos perfiles específicos para crear aplicaciones para desplegarlas en AWS Lambda. Igual que arranca muy rápido y que consume muy poca memoria. Otra de las cosas que se quería hacer con el framework era que fuera muy fácil de testear las aplicaciones, que también lo vamos a ver. Y finalmente, además, por el hecho de no utilizar Reflection, por el hecho de no utilizar Dynamic Class Loading y todos esos trucos que hacen los frameworks, encaja muy bien con Graal. Graal es una nueva máquina virtual de Oracle para convertir básicamente vuestras aplicaciones Java y demás, se pueden hacer con más lenguajes, en binarios nativos de la plataforma. Luego, cuando llegue a esa parte, lo veremos con detalle. Y básicamente eso es todo. Así que lo que voy a hacer es que me voy a sentar y vamos a empezar a ver un poco qué podemos hacer con Micronaut. ¿Vale? ¿Veis bien la fuente? La forma más fácil de empezar con Micronaut, tenemos un CLI para hacer un bootstrap de vuestra aplicación que os crea un esqueleto a partir del que podéis empezar a desarrollar. El CLI no es obligatorio, hay gente que no le gusta, no lo uséis, no pasa nada. Pero es muy útil porque os da muchas cosas directamente y no tenéis que pensar o buscar cómo se hace. La forma más fácil de instalar Micronaut es utilizar SDK Manager. Si no lo conocéis, apuntarlo luego, porque SDK Manager lo que os permite es gestionar SDKs de todo. Java, Groovy, Kotlin, Micronaut, Grails, Gradle, Maven. Podéis cambiar de versiones, podéis hacer de todo directamente, es muy sencillo. Yo ya tengo instalada la versión que vamos a utilizar. Aquí muestra la última estable, yo la que vamos a utilizar es la Milestone 2 de la 1.1, porque tiene cosas muy chulas. Entonces, bueno, tenemos un modo interactivo,
para hacer las aplicaciones, para hacer tal, y aquí lo que quiero enseñar simplemente son dos comandos. El primero es los perfiles, ¿vale? Estos son perfiles directamente preconfigurados para hacer eso. Por ejemplo, uno para, como he dicho, desplegar funciones en AWS Lambda directamente. Otro para hacer incluso skills y Alexa que despliegas en AWS Lambda. gRPC, Kafka, aplicaciones CLI y Service, que digamos es el perfil general en el que con el que en general vamos a hacer nuestras aplicaciones web estándar. Y el otro comando que os quiero enseñar es Profile Info del Service. Y aquí, como veis, hay muchas cosas. Estos son comandos, podéis hacer directamente mn, create controller, y te crea uno, si queréis. Y la característica principal son estas features. Estos son configuraciones, son integraciones que proporciona Micronaut directamente para que vosotros las uséis. Cuando creáis una aplicación, queremos Service Discovery con Consul, pues tienes una feature para ello, con Eureka. Queremos Flyway para nuestras migraciones de base de datos. Queremos Hibernate con GORM o con JPA. Distintos pools de conexión a la base de datos. Soporte para Kafka. Los endpoints de management para ver el health de nuestra aplicación. Micrometer con distintos backends. El driver reactive de Mongo. El driver reactive de Neo4j. Integración con bibliotecas de Histrix. Driver reactive de Postgres. RabbitMQ. Security con JWT. Swagger. Tracing. Como veis, infinidad de cosas y cada vez añadimos más y más. Esto lo que significa es que cuando creáis una aplicación le podéis pasar uno o varias de estas features y ese esqueleto que os crea el CLI directamente va a tener todo esto preconfigurado para que empezáis a desarrollar, sin perder el tiempo en ver cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es crear una aplicación. La vamos a llamar Encrypt Service y la única feature que le voy a pasar es Spock. Por defecto, si no decís nada más, Micronaut va a crear una aplicación Java. Por cierto, se me olvida decirlo. Todo este código ya está online. Luego al final pondré el repo, así que tampoco, o sea, no os volváis locos escribiendo ni demás. Atended porque lo tenéis todo preparado ya en un repo Git para que lo podáis seguir luego con calma en casa. Como decía, por defecto crea una aplicación Java. Si queréis utilizar Kotlin o Groovy le podéis pasar el lenguaje y te lo crea. Y por defecto la aplicación se construye con Gradle. Si queréis usar Maven, también lo podéis hacer. Y por defecto, como es una aplicación Java, utiliza JUnit 5. Pero yo prefiero hacer los test con Spock, por eso simplemente cambio la feature. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir el proyecto en el IDE y vamos a ver qué podemos ir haciendo. Vamos a empezar aquí con una especie de Hello World y vamos a ir añadiendo funcionalidad. Lo primero que voy a hacer es crear un encrypt controller. Lo vamos a anotar, add controller, anotaciones, como veis, como las que estáis acostumbrados a utilizar control frameworks. Y lo que queremos responder es a un get en este endpoint, encrypt. Y vamos a cifrar este texto. Esto es public, queremos devolver un mensaje que ahora vamos a definir y recibimos el texto, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Vamos a crear aquí el pojo. Muy sencillo, simplemente va a tener el texto que vamos a cifrar y necesitamos un constructor, necesitamos otro constructor y necesitamos getters y setters. Si utilizáis Lombok, los que lo conozcáis, pues sabéis que os podéis ahorrar todo esto. Si utilizáis Kotlin, os podéis ahorrar todo esto. Y si utilizáis Groovy, también lo podéis ahorrar. Si programáis en plain Java, hay que comerse todo esto. Pero como veis, el IDE lo hace. Entonces, bueno, podéis elegir. Entonces, bueno, como aquí no tengo tiempo para hacer un cifrado de verdad, lo que voy a hacer es uno así muy cutre de andar por casa. String Builder, vamos a coger el texto. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la vuelta. Ese va a ser nuestro cifrado. New, my message, encrypted, ¿vale? Como veis, estoy devolviendo un pojo. Nosotros en Java trabajamos con pojos, pero cuando hacemos un API, los APIs que hacemos son JSON en general. Entonces, Micronaut por debajo utiliza Jackson para serializar esto, de tal forma que nosotros trabajamos con los pojos, trabajamos como estamos acostumbrados y ya él se encarga de configurar todo. Si queréis personalizar ese output que tengáis de vuestros pojos, pues con las anotaciones estándar de Jackson lo podéis hacer como queráis. ¿Qué más? Tenemos un controller, entonces vamos a hacer un cliente HTTP para poder hacer los tests. Entonces lo que voy a hacer, me voy a crear el encrypt client, que va a ser una interfaz. En el otro lado lo anotaba con add controller, que es la parte servidora, pues la parte cliente la voy a anotar con add client, con el mismo root endpoint, y estoy poniendo las mismas... la misma asignatura. Y lo que va a hacer Micronaut en tiempo de compilación es implementarnos este cliente HTTP por nosotros. Si conocéis bibliotecas como OKHTTP o
Square creo que se llama, alguna de estas de Android, hacen lo mismo, a partir de un interfaz te genera una implementación, pero te la hacen en runtime con proxies. Micronaut está haciendo esta implementación en tiempo de compilación, de nuevo, nada de reflexión, nada de overhead y nada de todos esos problemas. Y ya con esto, lo que vamos a hacer es escribir el test. Es importante que testemos las aplicaciones, entonces vamos a hacer encrypt controller spec. Es un test de Spock, así que tenemos que heredar de specification. Y hemos incluido desde hace ya unas cuantas versiones una notación add Micronaut test que básicamente lo que añade son unas extensiones tanto para JUnit 5 como para Spock para que os resulte mucho más fácil hacer los tests. Con estas anotaciones lo que vamos a hacer es, o lo que hacen por debajo es levantar un servidor embebido, permitir inyección de dependencias, parar el servidor cuando se paran los tests de manera transparente y automática para vosotros. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a inyectar, pues en este caso el cliente, y vamos a escribir el test encrypt controller. Y el test, pues es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer, lo único que esperamos después de este test es que cuando yo llamo a mi cliente con un texto que pueda ser hola, recordad que esto devuelve un pojo, así que tengo que coger el texto, pues si lo hemos hecho bien todo y lo sé escribir, esto es lo que debería pasar, ¿no? Nos debería volver el texto cifrado. Entonces, acabo de lanzar el test. Como veis, también los tests se pueden lanzar desde el IDE, sin tener que hacer nada especial. Y como veis, ha tardado 900 milisegundos. Ha sido una ejecución de las lentas. Suelen tardar 500, 600. En estos 900 milisegundos, estamos haciendo un test end-to-end de integración, ¿vale? Aquí no estamos moqueando la infraestructura, no estamos haciendo nada. Esto es un test completo, que se está levantando un servidor, se está cogiendo un cliente HTTP, se está haciendo una petición HTTP, se está cogiendo la respuesta y se está parseando. Pero como sé que no me creéis, y no deberíais creer a cualquier cosa que os dice aquí alguien que se pone delante de vosotros a hablar, lo que voy a hacer es, voy a duplicar el test, y aquí en el archivo de configuración de log, lo que voy a hacer es añadir, voy a activar, voy a setear el login para el cliente HTTP a nivel trace, para que podamos ver todo el tráfico que hay, ¿vale? Y como veis he duplicado el test, el primero ha tardado 800 milisegundos, el segundo solo 15 milisegundos. ¿Qué estamos haciendo? Pues como veis, hacemos la petición, get encrypt hola, elegimos un servidor, localhost y este puerto. Por defecto Micronaut se levanta en el puerto 8080, pero para test se levanta en un puerto aleatorio que esté disponible, para no tener que preocuparnos de que ese puerto esté ocupado. Accept application JSON, la respuesta de esta petición, content type, y aquí abajo podéis ver el body. Como veis, el JSON serializado por Jackson y con nuestro texto cifrado, ¿vale? Y como veis, la primera ejecución ha tardado un poquito más, básicamente porque la JVM tiene que hacer el class loading y tiene que cargar todo. La segunda, recordad, test de integración completo, ha tardado 15 milisegundos, lo cual es muy, muy rápido. Y esto es un patrón bastante común, ¿no? Que tengáis en una misma clase varios tests. La primera va a tardar un poquito más porque la JVM se tiene que levantar, pero los siguientes tests van a ser muy, muy, muy rápidos. Con esto no estoy diciendo que no tengamos que hacer test unitarios. Los test unitarios son importantes y tiene sentido hacerlos. Pero muchas veces hacemos test unitarios, o mejor dicho, no hacemos test de integración porque levantar nuestro contexto, levantar nuestra aplicación para hacer ese test de integración tarda 25, tarda 30 segundos y tenemos que estar ahí 30 segundos esperando a que se levante. Si eso fuera rápido, haríamos más test de integración porque son mucho mejores. No tenemos que moquear media infraestructura, no tenemos que moquear nada. Se está ejecutando el código que se ejecuta en producción. Es mucho mejor. Con Micronaut no tenéis que hacer eso. Habrá veces que tenga sentido hacer test unitarios, pero muchas otras veces haréis test de integración porque es igual de rápido levantar todo o no levantarlo. ¿Qué más? Hasta ahora, aquí estamos devolviendo un pojo, ¿vale? Micronaut, os he dicho que es reactive, es non-blocking, está escrito por encima de Netty. Si conocéis Netty, sabéis que, por ejemplo, cuando desplegáis una aplicación en un Tomcat, Tomcat puede tener 100 hilos. Y cada request que le hacéis, coge un hilo, lo bloquea y hasta que no termina no suelta ese hilo. Por eso hay 100 hilos. Netty no funciona así. Netty tiene un event loop que tiene muy poquitos hilos. Normalmente creo que suelen ser como el número de cores de la máquina o 2 veces los cores de la máquina. Y la idea principal es que en Netty nunca se bloquea el event loop, porque entonces estás perdiendo mucha capacidad. Micronaut sabe esto. Entonces, cuando en un controller devolvemos un tipo non-reactive, que en este caso un pojo pelado, lo que está haciendo es que este código lo va a mover a un thread pool independiente para no bloquear el event loop de Netty. Si queremos que este código sea reactive y sea non-blocking, lo que tenemos que hacer es devolver un tipo reactive. Y lo que voy a hacer ahora es devolver un single de RxJava. Soportamos básicamente cualquier biblioteca que implemente Reactive Streams. RxJava, Reactor, AK, cualquier cosa que lo implemente debería funcionar sin problema con Micronaut. Y lo que vamos a hacer aquí pues, es devolver simplemente un just de ese mensaje. Con esto acabamos de convertir nuestra implementación del servidor en reactive y non-blocking. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar igual la asignatura, si soy capaz.
la asignatura de nuestro cliente HTTP. Y el test lo tenemos que modificar. Como veis aquí, IntelliJ está diciendo, esto no sé lo que es, porque claro, ahora está devolviendo un single. Entonces, lo más fácil para un test es hacer blocking get, que básicamente lo que hace es que se está suscribiendo a ese single bloqueando. Para un test no hay problema en bloquear, el test sigue pasando, 790 milisegundos. Acabamos de convertir la implementación, el cliente HTTP y el test para utilizar, en este caso, RxJava. ¿Qué más cosas podemos hacer? Aquí estamos poniendo nuestra cutre lógica de negocio de cifrado, la estamos poniendo en un controller, ¿no? Como sabéis, o como espero que hagáis, la lógica de negocio no se pone en los controles hablan HTTP y ya. Y la lógica de negocio se pone en otro sitio para hacer nuestros tests y para tenerlo todo separado y reutilizable. Entonces, lo que vamos a hacer, os voy a enseñar cómo funciona la inyección de dependencias. Me voy a crear un encryption service. Lo vamos a anotar con @singleton. Como veis, anotaciones estándar JavaX, nada nuevo. Y directamente, pues, copio y pego la implementación a nuestro servicio, que está marcado como singleton. Y en el controller lo que voy a hacer es inyectarme esa dependencia. Private final, encryption service. ¿Vale? Y la implementación, pues lo que vamos a hacer es cambiarla. Return, encryption service, encrypt text. Vamos a lanzar el test. Aquí estamos utilizando el test en principio, ¿no? Sigue pasando verde, o sea que lo estamos haciendo bien. Por eso es importante tener test para que cuando vayamos refactorizando y añadiendo una funcionalidad comprobemos que no rompemos nada por el camino. Podemos hacer inyección por constructor, como es este caso. Podemos hacer inyección directamente con @inject, como estamos haciendo en el test. O podemos hacer inyección por setter. Cualquiera de las tres están soportadas. La recomendada es esta, porque el utilizar inyección por constructor lo que te permite es que tu dependencia la puedes declarar como final, de tal forma que nadie te la va a modificar, y sabes que tiene que pasar por el constructor, puedes hacer verificaciones y puedes saber que nadie va a crear una instancia de estas sin las dependencias que necesitan. Pero si queréis utilizar cualquiera de las otras, sois libres. Y como veis, la inyección de dependencias es exactamente igual que la que conocéis si venís de Spring. No es nada nuevo, queríamos que fuera muy fácil, si sois desarrolladores Grails, si sois desarrolladores Spring, poder empezar a utilizar Micronauts sin tener una curva de aprendizaje muy grande. Muy sencillo, pero de nuevo recordar que todo es compile time, ¿vale? ¿Qué más cosas os voy a enseñar? Ya tenemos este microservicio, que bueno, hace una cosita, facilita. Pero cuando hablamos de microservicios no es microservicios en plural. Tenemos que tener más cosas que hablen entre ellos y se comuniquen. Entonces, una de las cosas de microservicios es el tema del discovery, ¿no? El service discovery, dónde está ese microservicio de cifrado. ¿Cómo otros microservicios lo encuentran? Entonces, lo que voy a hacer es añadir soporte para Consul para que los servicios se puedan registrar. Lo que voy a hacer aquí es, lo vamos a poner aquí, añadir la dependencia de Consul. Y lo que voy a hacer en el application YAML es igual, añadir la configuración de Consul. Estas dos cosas que acabo de modificar, si cuando creáis la aplicación le decís que queréis utilizar una de esas features que os enseñé de Discovery Consul, aparecen ya configuradas, ¿vale? Es a lo que me refería, que no os tenéis que preocupar. Vosotros decís, estas son las features que quiero utilizar y el CLI se encarga de generar todo por defecto para que funcione. Con esto lo que estamos diciendo es que nos vamos a registrar en Consul y que por defecto el Consul va a estar escuchando en el puerto localhost 8500, pero si definimos estas variables de entorno, pues son las que vamos a utilizar. De tal forma que otra cosa de microservicios es tener configuración externalizada. Yo tengo el mismo código, tengo la misma configuración y en función del entorno, seteo variables de entorno para ese entorno. Y la última cosa que voy a hacer aquí es cambiar, como os he dicho antes, Micronauts se levanta en el puerto 8080, pero yo lo que quiero con este -1 lo que te estoy diciendo es, levántate en el puerto que quieras, un puerto aleatorio, porque lo que quiero es poder levantar más de una instancia de mi microservicio. ¿Vale? Y ahora ya sí, igual, desde el IDE, como hicimos antes, podemos levantar, vale, sabía que iba a pasar esto. Un segundo. Esto es porque básicamente Gradle y IntelliJ y las dependencias de Annotation Processor y demás, pues básicamente en las últimas dos versiones de IntelliJ se ha roto algo y no sabemos qué ha pasado, pero básicamente lo que he hecho ha sido delegar la ejecución a Gradle para que funcione. Este es el error de Consul. Entonces, arranco Consul en un Docker y arrancamos la aplicación. Y ahora todo ya debería funcionar, ¿vale? La aplicación ha arrancado 1,2 segundos en un puerto aleatorio y se ha registrado en Consul con este nombre. Y lo que voy a hacer es permitir aquí este allow parallel run que me va a permitir arrancar más de una instancia. Entonces, estoy arrancando una segunda instancia de mi microservicio de cifrado
en otro puerto aleatorio. Entonces, si nos vamos a la interfaz de Consul, pues podemos ver que aquí está nuestro encrypt service en estos dos puertos 42, no sé qué, y 50, ¿vale? Tenemos dos instancias corriendo, se han registrado en Consul con el nombre encrypt service y las vamos a dejar ahí disponibles para que otro microservicio la pueda consumir, ¿no? Porque cuando tenéis una arquitectura de microservicios, tenéis muchos microservicios que hablan entre ellos y un patrón que se suele hacer es, lo que no queréis hacer es exponer todos esos microservicios hacia el exterior, ¿no? Una cosa que se suele hacer es poner algo intermedio, un gateway, que es el que vais a exponer realmente a vuestros clientes. Imaginaros una aplicación móvil, ¿no? El API, la aplicación móvil ataca aquí y aquí esto ya habla con los microservicios que tengáis aquí abajo para hacer lo que sea. Y en este gateway lo que hacéis son cosas pues, como la seguridad, el tema de los fallback, el tema del balanceo en el lado del cliente y demás. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear este gateway para comunicarnos con los dos microservicios o con las dos instancias que he creado del encrypt service. Entonces volvemos aquí al terminal. Y lo que voy a hacer es crear otra aplicación, la vamos a llamar Gateway, y en este caso la feature que le voy a pasar es Discovery Consul, ¿vale? Para no tener que volver a hacer las modificaciones que hice antes a mano. Abrimos en el IDE. A ver si carga. ¿Vale? Y como os he dicho antes, esta aplicación directamente ya tiene la dependencia del Discovery Client, no la he tenido que hacer yo, no la he tenido que añadir a mano, y también tiene la configuración de Consul, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este gateway? Pues vamos a crear un controller, gateway controller, anotamos como controller, y en nuestro API lo queremos exponer en API, y aquí lo que voy a hacer es hacer esto, API version v1. Con esto lo que estoy diciendo es, si hay una variable en configuración, una variable de entorno, donde sea definida que se llame api.version, esa es la que vas a utilizar. Pero si no existe, por defecto utiliza v1, ¿vale? Y como no la voy a definir, pues esto es lo que va a tener. Y ahora lo que voy a hacer, me vuelvo aquí, voy a hacer un poquillo de trampa, me voy a copiar esto, no quiero tener que escribir toda vez, y me voy a copiar esto, el POJO y el cliente HTTP. ¿Vale? En una aplicación de verdad, este POJO y este cliente que compartís entre los dos, lo que haríais sería crear un multiproyecto Gradle o Maven, ponerlo ahí y en ese jar pequeñito lo compartiríais. Como aquí no tengo tiempo para crear el multiproyecto, pues copy y pego. Pero simplemente que sepáis que no se copy y pega, ¿vale? Se reutiliza. Es importante. El cliente, antes lo utilizamos para test. Ahora vamos a utilizar este cliente HTTP para comunicarnos con otro servicio. Entonces, en lugar de decirle que vamos a ir a la URL raíz, lo que vamos a hacer es decirle que somos un cliente de lo que se llama encrypt service, que si recordáis, es con el nombre con el que se han registrado los microservicios en Consul, ¿vale? ¿Qué más? Y aquí, pues lo que vamos a hacer, pues igual que antes, private final, encrypt client, inyectamos nuestro cliente HTTP y lo utilizamos, ¿vale? Punto y coma. Vamos a arrancar la aplicación. Se está quejando IntelliJ, pero... una llave. Gracias. Arrancamos nuestro gateway. ¿Vale? Ya está arrancado. Este por defecto, como no le he dicho nada, se levanta el puerto 8080. Y lo que podemos hacer ahora es directamente hacer una petición, puerto 8080, API v1, encrypt o la TechFest. Y como veis aquí, pues este es el RAW y este es el bonito que nos pinta, ¿no? Cada vez que recargo la página, sabéis que tengo dos instancias del microservicio de cifrado. Cada vez que recargo la página, el cliente HTTP de Micronaut lo que está haciendo es round robin y está atacando a uno o a otro directamente, por defecto, sin que tengáis que hacer nada. Pero claro, aquí no lo vemos porque estamos devolviendo el mismo texto en ambos. Entonces, de nuevo, me estáis creyendo porque os lo digo, pero os lo voy a demostrar que no es mentira. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a parar las dos instancias y lo que voy a hacer aquí en el servicio de cifrado es inyectar el embedded server que tienen las aplicaciones de Micronaut. Este es el embedded server que se levanta también cuando hacemos los tests con esa notación at Micronaut test. Y aquí lo que vamos a devolver, además del texto, es, si soy capaz de escribir, embedded server get port. ¿Vale? Vamos a devolver el puerto en el que se ha levantado cada una de las instancias. Vuelvo a levantar una, 45471, y la otra... Vamos, Gradle.
29.8 algo. Entonces, cuando recargo, pues 29.829 y 45, ¿no veis? Y cada vez que recargo la página, directamente estamos haciendo round robin. Si no es esta la política por defecto de load balancing que queréis, podéis implementar vuestra propia política, reemplazáis el bin de Micronaut que hace esto y tiráis para adelante con lo que queráis. Si preferís tener algo como sticky sessions, de una vez que una petición va ahí, se queda ahí, lo podéis implementar. Pero por defecto tenéis un cliente, tenéis una implementación de un cliente HTTP con load balancing. ¿Qué más cosas? Cuando tenemos microservicios, una de las cosas que tenemos que ver, o que tenemos que tener siempre en mente cuando estamos desarrollando, es que van a fallar. El servicio de cifrado se puede caer, la red va a fallar, algo va a fallar siempre, ¿no? Y tenemos que escribir nuestras aplicaciones con fallbacks y con que sean resilience, creo que se dice. Básicamente, prever que va a haber fallos. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es cómo implementar un fallback para el cliente HTTP, para que cuando el microservicio de cifrado falle, tener un fallback. ¿Para qué es eso útil? Imaginaros que estáis en la típica página en la que vais a comprar algo, y este es el producto que yo quiero comprar, y abajo nos salen recomendaciones. Otros clientes que compraron esto, también compraron estas cosas. Estas recomendaciones pues pueden venir, ¿no?, de ese microservicio de recomendaciones. Si ese microservicio de recomendaciones falla, yo no quiero que mi página falle, yo quiero seguir mostrando el ítem y quiero que mi usuario, mejor que mi cliente, pueda comprar. Entonces, lo que tengo que hacer es protegerme contra el fallo de ese servicio de recomendaciones devolviendo un valor por defecto. Por ejemplo, una lista vacía de ítems. De tal forma que el front no pinte nada porque es una lista vacía, pero no falla y el cliente sigue pudiendo comprar. ¿Vale? Esto es lo que vamos a implementar ahora en nuestro gateway para tener un fallback cuando el microservicio de cifrado falle. Y lo vamos a hacer en 3 pasos. En el paso número 1, lo que vamos a hacer en nuestra interfaz es crear aquí encrypt operations. ¿Vale? Esta interfaz lo que va a tener, copy y pego, mejor dicho, corto y pego, esta interfaz lo que va a tener son las operaciones comunes que las que queremos dar fallback y las que queremos asegurarnos que estén implementadas tanto en el gateway como en el fallback. Y las ponemos aquí. Y nuestro cliente directamente extiende de él, lo anotamos como cliente, de tal forma que Micronaut va a crear ese cliente HTTP igual que antes. Este es el paso número 1. El paso número 2 es que nuestro controller tiene que implementar eso. ¿Vale? Y como veis, no ha cambiado nada, lo único que ha salido esto aquí porque IntelliJ ya sabe que estamos implementando esa interfaz. Ya lo teníamos hecho, pero sí nos aseguramos de verdad que lo estamos implementando. Y el paso número 3 es crear una clase que le vamos a llamar encrypt client fallback o encrypt fallback, como os dé la gana, y la anotamos con add fallback. Y de nuevo implementamos esto, y aquí es donde vamos a devolver nuestro fallback. En este caso, como veis, claro, la asignatura es la misma porque tenemos que respetarla. Entonces, lo que vamos a devolver pues es un new my message y aquí pues vamos a poner fallback. Perdón, he perdido la ventana. ¿Vale? Arrancamos el gateway de nuevo y lo que va a hacer Micronaut es, de nuevo, está implementando este fallback en tiempo de compilación. Si volvemos aquí al navegador, esto sigue funcionando porque nuestro backend, en este caso, está disponible. Pero si me voy aquí y paro las 2 instancias, lo que va a pasar ahora es que, en cuanto recargo la página, ¡pam!, tenemos el fallback instantáneo. No estamos dando un timeout, no estamos dando un 500, no damos un 502, no damos nada. Estamos devolviendo un 200, estamos devolviendo que todo funciona bien, pero simplemente estamos devolviendo algo seguro, para que ese error en ese microservicio no se propague por toda nuestra arquitectura. Y además, podéis hacer muchas cosas. Imaginaos que podemos añadir, por ejemplo, retriable. Para hacer reintentos. Lo que estaba pasando ahora es que en cuanto ha fallado, directamente se ha devuelto el fallback, pero a lo mejor lo que nosotros queremos hacer es que no se devuelva ese fallback y se hagan, por ejemplo, un número determinado de reintentos. Hasta que no haya 5 reintentos, no devuelvas el fallback. O que haya un delay de 400 milisegundos, o que el delay total sea tanto, porque a lo mejor para nuestro caso de uso es mejor que esa petición tarde 500 milisegundos más, pero devolvamos el valor correcto a devolver el fallback. ¿Vale? Y con esta anotación lo podéis configurar. Otra anotación que también proporciona Micronaut es Circuit Breaker. Si conocéis Netflix Hystrix, con esto estamos implementando el patrón Circuit Breaker. No es tan potente como Hystrix. Hystrix tiene muchísimas cosas, pero la ventaja de esta es que está en el framework. Está embebida y tiene todas las ventajas del framework y no te añades una dependencia externa que a lo mejor no necesitas. Para la mayoría de los casos puedes utilizar Circuit Breaker, igual que el anterior se puede configurar con mogollón de parámetros. Y cuando ya necesitas realmente algo muy complejo, entonces a lo mejor ya te merece la pena utilizar algo como Hystrix.
¿Qué más? Microservicios. Una petición entra por un gateway, llama a este microservicio, llama a este, no, pasa por 7 microservicios. Algo falla, tenemos que, queremos ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo depuramos esto? ¿Cómo cuando vas en un error, me tengo que conectar, tengo que ver los logs de 7 sitios y ver qué ha pasado? ¿No? Para eso se utiliza Distributed Tracing, que lo que se hace básicamente es taguear cada petición con un ID y ese ID se va propagando entre todos los microservicios para poder seguir y para poder tener esa trazabilidad. Entonces, lo que voy a hacer ahora es añadir soporte para... En Micronaut tenemos soporte para Zipkin y para Jaeger, para hacer Distributed Tracing. Yo voy a utilizar Zipkin. Entonces, pues voy a añadir aquí las dependencias de Zipkin. ¿Vale? De nuevo, igual que antes, si utilizáis la feeder de Zipkin, esto ya viene configurado. No tenéis que hacer nada. Vamos a añadir la configuración de Zipkin. ¿Vale? Por defecto se levanta este es en el puerto en el que va a estar escuchando. Y aquí la clave es probabilidad. Esto lo que significa es que en producción no queréis, probablemente no queréis que todas las peticiones vayan al Distributed Tracing, ¿no? Queréis samplear y tener una de cada, no sé cuántos, ¿no? Pues un 25% de las peticiones se mandan, pero el resto no. Yo para mi caso, como esto es una demo y no quiero tener que hacerle 50 peticiones para que llegue una, lo pongo al 100% y va a enviar todas. Lo hemos hecho en el gateway. Vamos a levantar también Zipkin, aquí que tengo otro Docker. Este tarda más porque es una aplicación Spring Boot, tarda un poquillo más en arrancar, mientras lo que voy a hacer es arrancar cambiar joder, estoy espeso. En el microservicio de cifrado voy a añadir el soporte de Zipkin, la configuración, he añadido las dependencias, añado la configuración, ¿vale? Esto está arrancado, entonces, bueno, podemos arrancar el gateway. ¿Vale? Y podemos arrancar... vamos a arrancar sobre una instancia, ahora ya da igual. De nuestro microservicio de cifrado. Vamos a reiniciar este por si acaso. Vale, entonces, si nos vamos a la interfaz de Zipkin... Me falta un 1. ¿Vale? Ya están aquí los microservicios registrados. Y lo que voy a hacer simplemente es una petición, le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar el texto para que podamos verlo. Voy a poner Zipkin, ¿vale? Todo sigue funcionando, no hemos cambiado nada. Pero aquí ahora probablemente estamos viendo, ¿no? Pues que había una petición get API v1 encrypttext y aquí ha habido una encrypt service y aquí podemos ver, vamos a hacer así para que lo veáis mejor, el path y vemos todo ese detalle, ¿no? Directamente, esto es ya la interfaz de Zipkin. Incluso tiene aquí una cosa chula, es que podéis ver las dependencias. En este caso, solo hay 2 microservicios. Si tenéis más, esto lo detecta por las llamadas que hace y os pinta aquí toda vuestra nube de microservicios. Como veis, lo único que he hecho ha sido añadir las dependencias. No hemos hecho nada más. Por defecto, Micronaut hace como best effort, ¿no? De intentar taguear todo lo mejor que puede sin que nosotros le ayudemos. Pero le podemos ayudar y le podemos decir más cosas para que ese tagueo de esas trazas sea lo que nosotros queremos que sea. Entonces, lo que voy a hacer aquí en el controller es anotarlo con new span. New span lo que está haciendo es que cada vez que se haga una petición a este endpoint, se va a crear ese nuevo ID y se va a abrir como una traza nueva. Y otra cosa que podemos hacer aquí es decir span tag, esto se va a llamar plain text, de tal forma que en esa traza vamos a almacenar un atributo que se llama plain text con el valor que tiene este texto, ¿no? En plano sin cifrar. Volvemos a levantar. Vamos a cambiar aquí Zipkin con span. Y si volvemos aquí, probablemente esta. Vale, aquí lo tenemos. Plain text, Zipkin con span, ¿no? Podemos ayudarle con todo lo que queramos. Igual que antes. Según vuestro caso de uso, pues puede que tengáis que marcar más. Esto es un span, hay otra notación que es continue span, ¿no? Que lo que hace es engancharse al anterior para poder marcar ese camino o puede que no tengáis que hacer tanto en función ya de vuestro caso. Pero como veis, simplemente añadiendo las dependencias ya Micronaut hace bastante por vosotros para intentar tracear todo lo máximo posible. ¿Qué más? Os hablé al final, en las slides, el último punto era GraalVM. Como digo, es una nueva máquina virtual de Oracle para permitir crear aplicaciones nativas. Lo que os voy a enseñar es el soporte de Micronaut para GraalVM. GraalVM todavía es experimental. Ahora mismo la última versión la llaman Release Candidate 13, pero probablemente podrían llamarla Alpha 13, ¿vale? Porque cada versión cambia muchas cosas. Está en continuo desarrollo
Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con el equipo de Graal para dar soporte a Micronaut. Yo les he abierto un mogollón de issues ya con casos que vamos viendo y cosas que no tienen contempladas para que las vayan corrigiendo y las vayan teniendo en cuenta. Entonces, GraalVM todavía es experimental y por tanto el soporte de Micronaut para GraalVM pues sigue siendo experimental hasta que haya versión definitiva, pero estamos siempre intentando estar a la última versión. Tenemos pruebas de integración contra la versión master de Graal para asegurarnos que no se rompe nada y que vamos funcionando. Si queréis crear una aplicación directamente con soporte para Graal, lo que tenéis que hacer es pues crear una aplicación y le decís que la feature que queréis es Graal Native Image. ¿Vale? Esto lo que os va a crear es esa aplicación con unas cuantas cosas. Esto crea una aplicación vacía, entonces lo que no quiero es enseñaros Graal con una aplicación vacía. Lo que voy a hacer es esta aplicación, nuestro microservicio de cifrado, añadir soporte para Graal, igual que he hecho para el resto de cosas, para que veáis lo que hay que hacer. Todo esto que voy a hacer ahora a mano ya lo tenéis preconfigurado en esa aplicación cuando le ponéis la feature buena. Y otra cosa importante es que crear una imagen nativa de Graal tarda 2-3 minutos y usa como 6-7 GB de RAM. Es un proceso costoso y complejo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer las modificaciones muy rápido, voy a lanzar la generación de la imagen y mientras se va generando, os cuento ya en detalle lo que he ido haciendo, ¿vale? Así que ahora, no os preocupéis si pestañeáis y lo perdéis, porque voy a volver, ¿vale? Simplemente eso. Luego necesitamos 2 minutos para ejecutarlo. Micronaut Substitutions. Bam. Y todo esto, de nuevo, recordad, está ya creado en la otra aplicación. Build Native Image. .sh. Vale. Nos vamos al terminal. Aquí. Vale, para crear una imagen de Graal necesitamos la JVM de Graal. Yo por defecto estoy utilizando OpenJDK, la versión 8. Entonces, lo que voy a hacer es... Recordad que os dije antes SDK Manager. Acabo de cambiar de versión de Java. Java menos versión. Ahora estoy utilizando ya la de Graal. Así de sencillo. No tenéis que tocar el ClassPad, no tenéis que hacer 1000 cosas. Podéis hacer... estas son todas las que hay. Como veis, tenéis de todo. Las podéis instalar, las podéis cambiar. Y lo mismo para Java, para Groovy, para Grails, para Spring, para Kotlin. Es muy fácil cambiar entre unas y otras. Le damos permiso de ejecución y lo lanzamos. ¿Vale? Y mientras, lo que os voy a enseñar... ¿vale? Este es el consumo de RAM. Tengo ahora mismo consumido o usados unos 6 GB de RAM. ¿Vale? Está por aquí la gráfica. En la generación de la imagen esto va a subir hasta el 80% más o menos y los 4 cores se van a poner al 100%, el ventilador se va a poner a bufar porque tarda mucho y es costoso. Entonces ahora, mientras que esto está generando, os cuento lo que he hecho ya despacito. He añadido las dependencias, la dependencia de Substrate VM, que realmente es la máquina virtual o como se llama la parte de Java, y la dependencia o la integración de Micronaut con Graal. La siguiente cosa que he hecho ha sido crear esta clase tan fea. Esto lo que hace, básicamente, es... Micronaut, como os he dicho, no utiliza Reflection, no utiliza nada de eso, pero utilizamos dependencias que utilizan ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que utilizamos es Caffeine, para el tema de la caché, y otra que utilizamos es Netty. Entonces, con esto, básicamente, lo que le estamos diciendo a Graal es... Cuando te encuentres esta clase, tienes que hacer esto, o sustitúyela por esto, se comporta así. Simplemente es decirle a Graal cómo tiene que lidiar con esto para saber generar esa imagen nativa. No os tenéis que preocupar ni asustar por esto, porque nosotros nos encargamos de mantenerlo y de que esté actualizado con las últimas dependencias y con lo que se necesite para que funcione. Entonces, es que sepáis que existe, pero no tenéis que hacer nada más. Y el último paso es este ejecutable, perdón, este script. Hay otra versión igual para Maven. Por cierto, se me ha olvidado mencionar, Graal ahora mismo solo soportan Linux y Mac. Están trabajando en una versión para Windows, pero de momento, si tenéis Windows, esta opción nos vale. Generamos el FATYAR de la aplicación, ¿vale? El que ejecutaríais pues Java-jar, ¿no? Y lo que estamos haciendo aquí es ejecutar esta clase. Esta clase lo que hace es analizar vuestra aplicación y generar un archivo. La salida de esta ejecución es esto que veis aquí. Genera ese archivo reflect.json, que básicamente lo que hace es, lo que le está diciendo a Graal es, oye, aquí se está usando Reflection, no por Micronaut, sino por third parties o por bibliotecas o por lo que sea, por Jackson. Entonces, cuando te encuentres estas clases, trátalas especiales porque puede que haya cosas que no sepas tratar. Como veis, esto sigue. Mirad por dónde ya va la 12 GB de RAM, ¿vale? Ya casi ha doblado la memoria que está usando, la CPU está aquí a tope.
Y luego ya el último paso pues es ejecutar este comando que viene en la JVM de Graal. Este es el jar que queremos convertir, este es el archivo reflect.json que se ha generado el paso anterior, este es el nombre del binario que nos va a generar encrypt service, este es el punto de entrada de nuestra aplicación donde estaba nuestro main y más configuración. Como digo, no os tenéis que preocupar, esto nos encargamos nosotros de hacer que funcione. Y una cosa además que también genera... A ver si esto ya termina. Otra cosa que genera esa feature de Graal Native Image que no os voy a enseñar es un Dockerfile. Porque, por ejemplo, si tenéis Windows, esto no lo podéis hacer. O si no queréis hacerlo realmente, si no os queréis instalar esto, entonces con ese Dockerfile lo que permitimos es generar la imagen de Graal dentro de ese Docker y además generar luego otra imagen distinta con el binario nativo para ejecutarlo. De tal forma que podríais coger esa imagen que se genera, que es muy pequeñita, y desplegarla en cualquier sitio en el que podáis desplegar un contenedor de Docker. Mira, ya ha terminado, como veis. Ha vuelto a liberar los 6 GB de RAM. Ha tardado 3 minutos prácticamente. Y lo que ha hecho es generar un binario de 55 megas. Aquí está todo embebido. Está la JVM, está todo. Esto es lo único que necesitamos. No tenemos que hacer nada más. Y este binario, pues lo podemos ejecutar, en este caso en mi máquina en Linux. Y como veis, ¡bam! Es instantáneo. 37 milisegundos. ¿Vale? Es darle al intro y ya arrancado. Antes, si os acordáis, cuando lo arrancaba desde el IDE tardaba un segundo, segundo y medio, tal. Es órdenes de magnitud más rápido. Y el consumo de memoria también es mucho más pequeño, ¿no? Menos consumo de memoria. Y como veis, todo sigue igual. Se ha registrado en Consul en el puerto 39886, de tal forma que si volvemos aquí y ponemos pues Graal VM y Micronaut, pues nuestro puerto 39886 está respondiendo a esa petición. Y si vamos a Zipkin y buscamos, probablemente sea una de estas. A ver si es esta. Aquí lo tenemos, ¿vale? Todo funciona. Simplemente hemos convertido nuestra aplicación con Graal. Hay cosas, como digo, Graal es experimental, hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Y básicamente muchas veces es un poco ensayo, error y lotería. En función de las dependencias que tengáis, puede que funcionen y puede que no. O puede que la tengáis que tunear un poco más o puede que tengáis que hacer un poco menos. Micronaut soporta Consul, soporta Zipkin, toda la serialización con Jackson la soportamos, el Service Discovery, ¿qué más? Toda la parte de inyección de dependencias, todo. Se soportan muchas cosas, pero todavía falta, básicamente, por el tema de que Graal es experimental. Y otra cosa que veis aquí, tiempo de ejecución, 772 microsegundos, ¿vale? Hemos bajado de los milisegundos anteriores a los microsegundos que tenemos ahora cuando ejecutamos esto. Esto todavía es una petición por la red, por eso tarda más milisegundos, pero la ejecución propia del binario es, pues como veis, eso es instantáneo todo. Y con esto básicamente termino. Resumen muy rápido. Micronaut, microservicios para framework para hacer microservicios para la JVM en los 3 lenguajes principales, Java, Groovy y Kotlin. Para Java y para Kotlin, todo este tema de la Head of Time Compilation que os he contado lo hacemos con Annotation Processors, y para Groovy utilizamos transformaciones ASTs básicamente para engancharnos en tiempo de compilación y poder generar todo lo que luego necesita el framework. Natively Cloud Native, os he enseñado la parte de Service Discovery, la parte de tracing, inyección de dependencias, la configuración externalizada. Si tuviera tiempo os puedo enseñar la parte de la configuración que la pones fuera en Consul. Consul también tiene soporte para clave-valor para configuración, también funciona muy bien. Inyección de dependencias, queríamos que el modelo de inyección de dependencias fuera a lo que ya estamos acostumbrados. Nos encanta cómo funciona la inyección de dependencias con Spring, entonces no queríamos inventar nada nuevo. Simplemente, para el desarrollar es exactamente el mismo modelo, pero por debajo se hace todo en compile time. Compile time everywhere, reflection free, nada de overhead, nada de proxies, nada de todas esas cosas. Una de las ventajas de no tener reflection es que cuando tenéis una traza, un PT en Spring Boot, veis una traza así de grande y veis muchos consan, mix, proxy, no sé qué, porque hay un montón de runtime proxies. Con Micronaut no vais a ver nada de eso, las trazas son mucho más pequeñas y son más legibles. Con todo esto se consigue un arranque muy rápido, un consumo de memoria muy bajo. Y al final, ¿no? Los desarrolladores son felices porque aumenta la productividad, se pueden centrar en resolver el problema que están resolviendo, no tienen que pegarse con el framework, no tienen que pegarse con nada más. Y enlaces importantes. En la web de Micronaut, la documentación, hay mucha documentación, tenemos un repo principal o una página principal de documentación, y luego cada uno de los módulos tienen su propio módulo aparte de documentación donde está todo explicado. El proyecto de GitHub, este es muy importante, guides.micronaut.io. Hay como 30, 40 guías de entre 15 y 30 minutos para hacer algo.
¿Cómo empiezo con Micronaut? Tienes una guía. ¿Cómo me creo mi primera aplicación con JWT? Tienes una guía. ¿Cómo utilizo Hibernate y JPA? Tienes una guía. Consul, Eureka, Zipkin, Jaeger, Graal. Hay, ya digo, 30, 40 guías. La mayoría están en los 3 lenguajes. Algunas específicas de Groovy solo están en... por ejemplo, las de Gorm solo están en Groovy. Hay otras que solo están en Java. Hay un poco y seguimos publicando más y más guías con el tiempo. Y el último, si conocéis Slack, Gitter es una alternativa a Slack. El equipo de desarrollo estamos ahí. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa, conectaros a Gitter y podemos hablar. Y con esto termino. Esta es mi información de contacto. El repo ya está... El repo donde tenéis commit tras commit, todo lo que he ido haciendo paso a paso los tenéis, como digo, commit tras commit, no tenéis un commit con todo, sino que podéis ir viendo paso a paso todas las modificaciones que os he ido haciendo aquí en la demo. Y si tenéis, por favor, 30 segundos, en esa URL de ahí arriba y en ese QR code hay un Google Form anónimo para darme feedback de la charla. Son 4 preguntas, tardáis 30 segundos. Si la charla os ha gustado, decídmelo. Y si no os ha gustado también. Si os ha parecido una mierda, decídmelo. No me voy a ofender, es anónimo, podéis decir lo que queráis, pero dadme feedback. Y luego tengo aquí pegatinas y chapas que podéis coger al final cuando terminemos. Y yo creo que tenemos pues algún minutillo para preguntas. Gracias. Si alguien tiene algo. Voy a seguir por aquí los 2 días, o sea que si queréis algo me mandáis un tuit o me escribís y nos vemos y charlamos con más calma. ¿Había alguna? Sí. Sí, la pregunta es, ¿podría hacer con Micronaut AOP o anotaciones customizadas? Sí. Puedes crear metanotaciones que te agrupen varias y tenemos AOP, Aspect Oriented Programming. La parte de, por ejemplo, el cliente HTTP está implementado con AOP. El fallback, todas esas cosas se implementan y es AOP en tiempo de compilación. Es bastante, en la documentación está explicado. Tienes como, creo que son 2 o 3 advice, Introduction Advice y otro que no me acuerdo cómo se llama, en función de dónde te quieras enganchar. Y es bastante sencillo hacerlo y tiene... Hay muchos ejemplos. En el código de Micronaut lo utilizamos mucho, entonces hay muchos ejemplos en el propio código de cómo hacerlo y el API que proporcionamos te da mucha información pues, de las anotaciones, de los valores, de las clases, de los métodos. Tienes muchísima información. ¿Soporta? Ah, no. La pregunta es si soporta Spell, el Spring Expression Language No, porque eso implica... lo diré. Runtime, introspección en runtime. Ahora mismo no. Puede que en el futuro se pueda hacer algo similar o parecido del lado del compile time, pero ahora mismo no se soporta. Sí, me interesa saber cuáles son los planes de integración entre Micronaut y el framework de Grails. Y si existiría la posibilidad en un futuro de que Grails empiece a sustituir un poco como core, digamos, de Grails. Vale. Para los que conozcáis Grails, Grails 3 está escrito por encima de Spring Boot. Grails 4, que sacamos la primera milestone hace 3 semanas o algo así. El contexto padre... Sí, Grails siempre va a estar por encima de Spring Boot, ¿vale? Pero en Grails 4... el contexto padre ya no es Spring, sino que es Micronaut. Eso lo que nos permite es cualquiera de estas cosas que os he enseñado, cualquiera de estas dependencias que tengáis de Micronaut, la podéis usar en Grails, simplemente añadiéndola. Y incluso tenemos otro proyecto que se llama Micronaut for Spring, que lo que permite es ejecutar vuestro código Spring con el runtime de Micronaut. No están soportados el 100% de las anotaciones porque probablemente no tenga sentido, pero si queréis migrar una aplicación Spring a Micronaut, podéis echar un vistazo. Hay un ejemplo, hay un repo de ejemplo que tiene un ejemplo, una API REST ahí bastante completilla, que todo el código que podéis ver es Spring. Todas las anotaciones, todo es Spring. La única diferencia es que la clase run que se ejecuta es la de Micronaut. Eso lo que permite, por ejemplo, es convertir esa aplicación Spring Boot a Graal, porque tiene todo el runtime de Micronaut, cosa que, por ejemplo, el equipo de Spring todavía no puede. No podéis coger una aplicación Spring Boot y convertirla a Graal. Eso todavía no es posible, por todo el reflection y todas esas cosas que tienen. Pero podéis utilizarla con el runtime de Micronaut y luego convertir a Graal si queréis. Entonces, lo que podéis hacer, si queréis crear una biblioteca nueva, una integración con algo, es que la podéis escribir para Micronaut y con esa dependencia la podréis usar en vuestros proyectos Spring Boot y los podréis usar en vuestros proyectos Grails y en vuestros proyectos Micronaut, de tal forma que podéis usarlos los 3. No sé si he respondido a la pregunta, no sé dónde estaba. Gracias. ¿Alguna más? Tema ORM.
Me alegra que me hagas esa pregunta. Por defecto tenemos integración con JPA. Si quieres utilizar, por ejemplo, Juke, no tenemos una feature que lo haga directamente, pero no debe ser muy difícil hacerlo. Hace una semana creo que abrieron una issue para hacerlo. ORM rollo Spring Data, que probablemente es lo que estás preguntando, estamos trabajando en ello. Probablemente, lo que no sé es cuándo, Q3 a lo mejor, no sé si antes del verano, probablemente no, pero va a salir algo parecido a Spring Data, pero, de nuevo, en compile time. Si quieres utilizar Spring Data, nada te impide añadir a tu proyecto Micronaut una dependencia de Spring y utilizar Spring Data como quieras. Lo único que en ese caso te estás comiendo todo el overhead de Spring. Pero a lo mejor si tienes 12 microservicios y solo este habla con la base de datos, te interesa tener los 12 microservicios en Micronaut y en este lo tienes en Micronaut, le añades la dependencia de Spring, sabes que te comes ese overhead, pero tienes toda tu arquitectura de microservicios común en Micronaut. Lo puedes hacer. También tenemos, y también tenemos Gorm. Los que vienen de Grails lo conocen. Gorm es un ORM por encima de Hibernate que necesita que se escribe con Groovy y es muy potente y hace que escribir tu código no sea tan horrible como cuando tienes que anotar todos tus pojos con tus identities y tus add one to many y todas esas cosas horribles que hacemos cuando usamos Hibernate. Gorm lo simplifica mogollón y una cosa que tiene Gorm es lo mismo que tiene Spring Data. Le das una interfaz y te lo implementa. Pero Gorm también lo implementa en tiempo de compilación. No tiene runtime proxies como Spring Data. O sea que ahí tienes también la tercera opción. Gracias, Álvaro. Y ya, me han dicho que ya. Si queréis cualquier cosa, me buscáis y hablamos de lo que sea. Muchas gracias. Y recordad, coged, si queréis, pegatinas, chapas o lo que queráis.